Qué duda cabe el valor que tiene nuestra sonrisa, y cuando ésta se pierde, se hace hasta lo imposible por recuperarla. Y esta es una historia que tiene muchísimo más tiempo del que pueden imaginar. Acompáñenme. Aquí su amigo Marcelo Ex, guionista, comunicador y laboratorista dental, así que vamos a mezclar estas cosas de forma muy especial en el día de hoy, porque el tema es justamente prótesis dentales. Vamos a hablar un poquito de cómo se usan, para qué se usan y también la historia que hay detrás de ellas. Para comenzar con esto debemos remontarnos hace muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando más o menos unos 2700 años. Sí, 2700 años, con los que son considerados los padres de la protésica dental, ni más ni menos que los etruscos. Fueron verdaderos pioneros que utilizaban una gran cantidad de artefactos y artilugios para armar sus prótesis dentales, como por ejemplo dientes de animales, dientes de bueyes y, ¿por qué no?, dientes de personas muertas, donantes, que se iban cambiando. Como sea en su técnica, confeccionaban alambres, ya sea de bronce o de oro, y con estos procedían a hacer amarres de estos dientes que colocaban como prótesis para reemplazo, y así los fijaban a los dientes naturales que quedaban. También creaban bandas, bandas de metal, de bronce, con las cuales iban amarrando, ferulizando los dientes para que así pudieran verse bien. Bueno, no solo tenían una función estética, se descubrieron varios cadáveres con restos de estas prótesis muy primitivas dentales, que también tenían una funcionalidad, lo cual quiere decir que eran con ellas capaces incluso de masticar. ¿Qué les parece los etruscos, los padres de las prótesis dentales? Caso curioso es el que se genera con la cultura maya. Aquí tenemos prótesis también de hace unos 2600 años, y prótesis bastante particulares porque tenían sus técnicas. Había algunas prótesis que se realizaban con algunas maderas también y con algunos dientes de animales, pero lo que más llama la atención, una prótesis, unos restos humanos descubiertos en 1931. ¿Y qué pasa acá? Estos arqueólogos hallaron una mandíbula que tenía incrustada ni más ni menos que piezas dentales, pero realizadas con conchas, ¿sí? Con conchas de moluscos marinos. Y bueno, al principio se pensaba que estas piezas dentales habían sido puestas en la persona después que ésta había fallecido. Era una persona joven, era una mujer de aproximadamente unos 30 años que tenía estas piezas puestas ahí, y que se pensó, como les dije, que habían sido puestas post-mortem, pero análisis que se realizaron posterior ya con radiografías descubrieron algo increíble. ¿Qué cosa? Que estas prótesis dentales habían sido puestas durante su vida, estaba viva cuando se hizo esta operación. ¿Y por qué se llegó a esa conclusión? Porque el hueso creció alrededor después, con el paso del tiempo, sobre estas prótesis puestas sobre estos dientes postizos hechos con conchas marinas, y lograron una oseointegración, lo mismo que sucede hoy con las técnicas de implantes. Dato bastante curioso. Los japoneses son conocidos por su rigurosidad, por su meticulosidad al momento de hacer cualquier tipo de trabajo que se les encomiende. Y el asunto de las prótesis dentales para ellos no era menor, son fruto de una cultura muy rica, muy avanzada también en su época. Y estamos hablando de la era feudal del Japón del siglo XV, y acá se realizaban piezas dentales hechas con una exquisitez increíble, talladas totalmente en madera, una madera sobre todo de cerezo, o en algunos casos de un árbol llamado boj. Em, ¿Qué era lo curioso de esto? Los japoneses ya eran capaces de tomar impresiones dentales, ¿sí? Usaban cera de abeja con las cuales tomaban estas impresiones dentales, y ayudándose con estas impresiones dentales, después que hacían los artesanos,
tallaban las piezas, tallaban las prótesis dentales de forma completa y las iban colocando. Iban en base a la impresión, haciendo este tallado de forma muy meticulosa, de una forma muy anatómica, lo cual quiere decir que esta prótesis, que después quedaba tallada completa en madera, podía tener incluso succión, como sucede con muchas de las prótesis, que se utilizan hoy en día. Destaca una pieza que se conoce como la dentadura Nakaoka Tei, de una sacerdotisa, budista que está en un museo en Japón, y ahí se aprecia esta calidad y este arte exquisito. También otras técnicas que se utilizaban, o una moda muy especial o muy popular en aquel entonces en el Japón feudal, era que las personas se teñían los dientes de negro, y cuando faltaban piezas dentales también se realizaban estos trabajos haciendo estas tinturas. Del Japón feudal nos vamos con los dientes de Waterloo. 1815 tuvo lugar esta batalla entre el ejército napoleónico y las tropas europeas británicas, y aquí ocurrió algo bastante especial y macabro también un poquito, porque ¿qué ocurría? Había un oficio, se llamaba resurreccionista. Eran personas que iban a los campos de batalla una vez que terminaba la lucha y se ponían a extraer piezas dentales de los jóvenes soldados muertos, ¿sí? Iban con alicate en mano, iban sacando estos dientes. Muchas veces los resurreccionistas también ingresaban a los cementerios o en los mismos campos de batalla, procedían a cortar cabezas y vendían todo esto a las escuelas de medicina. Obviamente que era algo como una especie de mercado negro, porque bueno, estaba prohibido traficar con partes humanas, incluidos los dientes, pero los resurreccionistas lo hacían de todas maneras. Estos señores resurreccionistas vendían los dientes a dentistas, los cuales contrataban artesanos que fabricaban prótesis dentales con ellos. Muy famosos son los dientes de Waterloo. Así es, dientes que se realizaban usando las piezas extraídas a los jóvenes que habían muerto en esta batalla. Se hicieron diferentes tipos de prótesis. Hay muchas piezas que se mantienen hasta el día de hoy, y algunas se hacían con bases de madera, se le ponían los dientes y esas se colocaban en boca de las personas, y también ya trabajos mucho más elaborados que tenían oro, bases metálicas hechas también con metales preciosos, a los cuales se les iban adhiriendo estos dientes de Waterloo. Y bueno, eh, había una publicidad bastante loca, porque se decía, o para poder vender estos dientes, o poder decirle a los pacientes que los usaran con toda tranquilidad y confianza, que por ser dientes de personas jóvenes, eran vigorosos, les iban a transmitir parte de su fuerza, de su energía, y que también por eso estaban libres de enfermedades propias de la gente mayor. Los dientes de Waterloo, un negocio bastante oscuro y turbio, que algo de inquietud traspasa, y que también dio pie a ese mito que todavía se sigue manteniendo. Hay mucha gente que piensa que los dientes de las prótesis dentales están hechos con dientes de muertos. Popular, el señor George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, que usaba prótesis dentales. Mucho se difundió el mito que los dientes que usaba Washington eran de madera, que usaba dientes de madera. Sin embargo, no es así. George Washington usaba un aparato, que era un artilugio torturador, porque ustedes han visto esas trampas de oso, ¿cierto? Chic, 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 así, con un mecanismo que hace que la trampa tenga la articulación, ¿cierto? Pues bien, en el caso de George Washington, él usaba unas prótesis que estaban hechas con diferentes metales, con oro, con plomo, hechas esta base, y los dientes también eran de
porcelana o también de marfil. E incluso tenía unas prótesis que tenían dientes de marfil de elefante. Sí, señores. Entonces, ¿cómo funcionaban estas prótesis? Yo creo que muchos de ustedes jugaron alguna vez con estos dientes de vampiro, que ya vienen listos, uno se lo pone en la boca y es ñan, 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 es este movimiento, ¿cierto? Pues exactamente funcionaban de la misma manera, tenían unos resortes aquí en la articulación que cuando la persona mordía, el diente hacía el rebote y le ayudaba a morder. Eh, Bastante incómodas por lo demás, cabe decir, y también una tortura, porque ese metal que estaba ahí, como no estaba hecho de forma muy anatómica, con una adaptación bastante eficiente, le provocaban heridas y eran una verdadera tortura para las personas que los usaban. En este caso, George Washington, y esa es una de las razones por las cuales en muchos de sus retratos, como lo podemos apreciar, aparece como con esta cara media chueca, que incluso en los billetes de los dólares también, tiene esta expresión producto de sus prótesis dentales. Ya entrado el siglo XX comienzan a dejarse atrás estas prótesis talladas en madera, hechas con bases de metal y otros materiales, y se descubre la vulcanita. En 1851, los hermanos Charles y Nelson Goodyear, sí, los mismos señores que crearon los neumáticos, crean un caucho especial, una vulcanita, ese era el nombre de la época, rosada, para bases de prótesis dentales. Esa es la parte rosada de la prótesis que se puede ver y los dientes eran hechos de porcelana. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Ya las prótesis dentales comenzaron a ser mucho más accesibles para público común y corriente, para gente más, un poco más, de menos recursos, ¿ya? Y se empieza a masificar el uso de las prótesis dentales. La vulcanita se siguió usando por mucho tiempo, o sea, digamos más o menos entrada la década ya de 1940, ya después de la Segunda Guerra Mundial comienza el desarrollo de los primeros acrílicos dentales que están incluso hasta el día de hoy, pero este recurso de las prótesis dentales de caucho sirvió para que se hicieran ya de forma masiva. Y si hablamos de prótesis dentales de caucho, la anécdota del legendario actor Boris Karloff, que interpretó al monstruo de Frankenstein en aquella mítica película del año 1931. ¿Qué ocurrió con él? Jack Pierce, que era el encargado de efectos especiales, el padre del maquillaje de efectos especiales, que fue el que creó esta figura que conocemos de Frankenstein con este maquillaje, ya tenía listo el actor, lo estaba viendo y decía: algo falta acá, algún detallito". Y se percata que Boris usaba una prótesis dental y cuando se saca la prótesis Boris Karloff, un lado de la cara se le hunde de forma automática y le da una expresión mucho más profunda a la criatura de Frankenstein. Así que Jack Pierce le pide a Boris Karloff que no usara la prótesis durante las filmaciones con el maquillaje de Frankenstein puesto. Y así es como podemos ver a este monstruo que se ve muy, muy intimidante. Y bien, desde el descubrimiento de las resinas, de los polímeros que se empiezan a ocupar ya en aplicaciones de prótesis dentales, ya comienza una diversificación muchísimo más grande de estos aparatos de rehabilitación dental. Tenemos las típicas prótesis de acrílico rosado con dientes también que dejaron de hacerse de porcelana porque la porcelana era bastante más cara y más difícil de mantener. La porcelana cuando se rompía era todo un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió con las resinas dentales? Tenían un menor costo, una mayor facilidad de reparación en el caso que un diente se rompiera, simplemente se cambiaba el diente por otro pegándose con resina, y así también tuvieron mucha más accesibilidad al público. De hecho, es la prótesis dental por excelencia, la que más se ocupa hoy en día, y eso permite también hacerla de varias formas, de prótesis totales, en el caso de las personas que son desdentadas totales,
dentales, prótesis parciales para las personas que les faltan solamente número limitado de piezas, también con bases metálicas de cromoníquel, cromo cobalto que le dan una mayor resistencia, se le pueden colocar mallas metálicas en medio del acrílico. Entonces el acrílico permitió una versatilidad tremenda a la hora de trabajarlo. En el caso mío, yo he hecho muchas, muchas prótesis de este material y pasan cosas. Siempre recuerdo una anécdota de una persona que una vez llegó a nuestro taller con mi papá, estábamos ahí trabajando, yo estaba recién estudiando la carrera de laboratorio y esta persona, desdentada total, le pide a mi padre que le haga las prótesis y pone una bolsa como de felpa en la mesa y estaba llena de anillos de oro. Y el paciente quería que le hiciéramos todos los dientes con oro. Y así fue. Mi papá empezamos a fundir, fundíamos el oro, hacíamos los dientes fundidos, los íbamos colocando en la prótesis después. Y fue una cosa impresionante. Yo nunca, hasta la fecha he visto algo así, una persona que, imagínense, sonríe con con los dientes llenos de oro en su boca. Me acordé de Pedro Navaja, por eso me furcié un poco. Pedro Navaja era una alpargata al lado de este paciente que tuvimos en aquella oportunidad. Pero sí, como les mencioné, las prótesis de acrílico permiten toda esta versatilidad de ir incorporando otros materiales. Bueno, después con el tiempo fueron tomando protagonismo otros materiales también provenientes de las resinas que ya son flexibles, los famosos Valplas, que son prótesis que se pueden, igual que una goma, mover. Claro, obviamente si uno las mueve mucho igual se rompen, pero dan una mayor facilidad de adaptación al paciente, son más estéticas. En el caso de las parciales no usan ganchos, lo cual le da una estética mucho más bonita a la hora de usarse. Entonces, una gran variedad de cosas que se van poniendo en el mercado para que los pacientes tengan un acceso a una mayor variedad de prótesis dentales. Y después del descubrimiento de las resinas, también se trabajó en otros tipos de prótesis que fueran ya fijas. Aquí estamos hablando de coronas dentales, de incrustaciones y muchas más, que se realizaban también en metales preciosos como oro y otros, pero con el paso del tiempo se fueron incorporando las resinas y otro metal que fue valiosísimo, el titanio. 1952, Per Ignar Brakenbart, científico sueco, descubre por accidente que el titanio podía soldarse con el hueso. Estaba haciendo unos experimentos de circulación sanguínea con unos conejos y se le quedaron unos implantes de titanio en el interior de ellos y después con el paso del tiempo, cuando los quiso retirar, se dio cuenta que se habían fusionado con los huesos de los conejos y este precedente sirvió para el uso del titanio en implantes dentales. Los implantes dentales son unos pernos, unos hilos que se incrustan en el hueso, con el paso del tiempo estos se integran y es ahí donde pueden colocarse sobre ellos distintas piezas dentales que son bastante efectivas. ¿Por qué? El paciente prácticamente se va a la tumba con ellos, ¿ya? Son piezas que reemplazan de forma completa la funcionalidad del diente, tanto en lo estético como en la masticación. Hoy la tecnología 3D también ha llegado al ámbito de las prótesis dentales y tenemos las prótesis impresas en 3D. Sí, se han lanzado al mercado una gran cantidad de resinas que tienen cargas de porcelana, lo cual les da una resistencia y también una estética, pero maravillosa. ¿Y qué pasa con las prótesis 3D? No son el futuro, son el ahora, ya están. Ya está comenzando a generarse toda esta dinámica con las prótesis generadas en 3D. Ya no se toma una impresión como antes, sino que se hace un escáner intraoral en la boca del paciente. Claro, con un escáner se mapea toda la boca, eso se va a un computador. En el computador, en un programa especial, el técnico diseña la prótesis y después a la impresora. Después de eso viene un proceso de lavado, de curado del material, de también algunas tinciones estéticas y se tienen resultados pero espectaculares. El ajuste de esas prótesis es increíble, la estética de las prótesis impresas en 3D también, y como les mencioné, es lo que ya está el futuro que nos pilló así de sopetón, se nos vino encima y está presente para mejorar la vida de muchas personas
que tienen problemas de pérdida de piezas dentales, que puede ayudar a la rehabilitación oral de un número enorme de pacientes. Aquí lo que se gana es tiempo, amigos. El valor del tiempo es el que llega a cobrar un protagonismo gigantesco al momento de hablar de este tipo de prótesis impresas en 3D. Todo, como les mencioné, en pos de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y así, amigos, esta historia de las prótesis dentales, desde los fenicios, los etruscos, pasando por los mayas, los dientes de Waterloo y los materiales que se usan hasta el día de hoy. Siempre es importante una buena prevención, antes que todo, ¿cierto? Ir al dentista por lo menos un par de veces al año, hacer limpieza. Y en el caso que se llegase a necesitar, por fortuna, hay una cantidad enorme de posibilidades a las cuales los pacientes tienen la oportunidad de acceder. Así que, amigos míos, ustedes busquen siempre la opinión de los expertos antes de meterse en cualquier tipo de trabajo dental, siempre buscando, obviamente, una comodidad y que se les devuelva la sonrisa que merecen. Bien, amigos míos, este ha sido el capítulo de hoy dedicado a las sonrisas, a las prótesis dentales, a la historia. ¿Les gustó el tema? ¿Tienen alguna duda al respecto? Aquí me pueden comentar abajo, ahí en la cajita de comentarios. Pueden dejar su consulta, también pueden participar comentando alguna cosa, quizás alguna curiosidad que ustedes conozcan o algún caso especial. Hasta acá su amigo Marcelo X. No olviden suscribirse para que podamos llegar a muchas más personas en esta comunidad que recién comienza. Hasta pronto.